Yo creo que se hace como nunca antes necesario volver a escuchar y volver a recordar cómo inició la iglesia del Señor. Con aquella iglesia temprana que era un montón de personas que habían creído en el Señor, pero que todavía les faltaba lo más importante en sus vidas para volverse eficaces testigos poderosos del reino de Dios. Y creo que como nunca antes la iglesia contemporánea necesita volver a aquellos tiempos. Yo sé que la Biblia dice que no preguntemos por los tiempos antiguos, porque no preguntaremos de ello con sabiduría. Pero también sé, amados del Señor, que la iglesia necesita recobrar tiempos de poder. Estuvimos por varias semanas predicando acerca de la importancia de la revelación. Y lo hice porque siempre me ha preocupado de la iglesia del Señor Jesucristo, me incluyo en ello, el hecho de que la Biblia me habla de experiencias de hombres y mujeres que fueron poderosos y poderosas en Dios. Me habla de experiencias como aquel que fue llevado en un torbellino y puesto en otro lado. Usted conoce los nombres. Me habla de las experiencias como aquellos que vieron al Señor convertir el agua en vino. Me habla de experiencias como aquel a quien el Señor mandó a sacar una moneda de un pez. Me habla de las experiencias como aquellos que lo vieron caminar sobre el mar rumbo hacia su barca. Me habla de experiencias como aquel que subido en una azotea vio aquel manto que subió, bajó y subió 3 veces, y quien el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo limpié. Me habla de las experiencias de aquellos que vieron al Señor ser transfigurado en el monte. Me habla de las experiencias de aquellos que fueron enviados y volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La Biblia no me dice, en los evangelios no me da doctrinas, me da experiencias. Pero nosotros, la iglesia contemporánea, tuvimos la habilidad, precaria y triste habilidad, de convertir las experiencias de aquellos hombres y mujeres de Dios en simples doctrinas. Así que pudimos descifrar las palabras y hacer grandes comunicados y hacer grandes documentos sobre cosas que vivieron hombres, y nosotros nos llenamos de ego y de vanagloria por estar hablando de las experiencias de otros y hablar de las poderosas doctrinas que se nos ocurrieron de ellas, pero sin haber podido vivir una sola de esas experiencias. Así que, como usted ve, si usted me sigue, los que son de casa ya conocen la dinámica. Usted debe de buscar en su, si tiene un teléfono con Android y no ha descargado nuestra aplicación, por favor métase a Play Store y ahí usted busca por las siglas CASL Ministerio, Castle Ministerio, que son las siglas de Centro de Adoración Sin Límites, CASL Ministerio, y ahí le aparecerá nuestra aplicación. Descárguela, ahí están los bosquejos. No solo están los bosquejos, está una oportunidad o un link para que usted entre a nuestra página web, para que entre a una biblioteca virtual que tenemos para la congregación y algunas cosas más, incluyendo que nos pueda mandar su petición de oración directamente a nuestro correo electrónico. Si lo que tiene es un dispositivo con iOS, pues descargue la aplicación de la Biblia YouVersion. Esa aplicación tiene la posibilidad de subir eventos, así que una vez que usted la tiene instalada, usted se va al menú, busca eventos, pone Centro de Adoración Sin Límites y ahí le va a aparecer un link que le va a llevar a nuestro bosquejo de la predicación. Ahí tiene que dar guardar, porque por no ser la aplicación nativa de la congregación, pues ahí tiene que guardar. En aplicación nativa no necesariamente tiene que guardar. Pues perfecto. Yo quiero referirme a algunos versos puntuales. Hechos capítulo 2 y el verso 4. Dice la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los apóstoles y hermanos del aposento alto recibieron el poderoso bautismo del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés.
Ese bautismo les impartió una gran diversidad de dones que ellos utilizaron para llevar a cabo y concluir su labor encomendada por Jesucristo. Pero aquella dotación de gloria no se quedó como una experiencia única para los miembros de la iglesia temprana. Se volvió la experiencia más valiosa de la mayoría de cristianos a lo largo de la iglesia, de la historia eclesiástica hasta el día de hoy. Ahí le pongo una dotación para lograr el éxito, y aquí quiero entrar en el mensaje. Los dones que recibieron aquellos 120 en el aposento alto se manifestó en ellos de diferentes formas importantísimas, tan importantes que hasta el día de hoy siguen siendo bastión y baluarte para la iglesia de Jesucristo. Ellos recibieron poder para vivir en santidad. Ellos recibieron poder para vivir en autosacrificio. Ellos recibieron poder para vivir llevando su cruz. Recibieron poder para proclamar el evangelio con pasión. Recibieron poder para enseñar el evangelio y hacer discípulos. También recibieron poder cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Lo recibieron para tener una fe viva. Recibieron poder para hablar en lenguas espirituales, claro que sí. También para hacer milagros. Y también recibieron poder para recibir revelación de verdades divinas que nunca antes habían conocido. Y recibieron el poder para llevar adelante la obra de Jesucristo. Mi amado y mi amada en el Señor, escuche esto, por favor. Porque aquí yo necesito decirle a usted algunas cosas puntuales. Uno, es imposible para un creyente en Jesucristo vivir en santidad si ha descuidado a la persona del Espíritu Santo. Es totalmente imposible para un creyente vivir en santidad, escuche esto, si no ha sido aún lleno del Espíritu Santo de Dios. Le es imposible vivir en autosacrificio. El yo se entronará. La necesidad de mi yo personal estará primero que cualquier cosa que Dios pida, mientras no seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Será imposible para un cristiano llevar su cruz cada día si no ha recibido la unción del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Déjeme volver a enumerarle las cosas que le pongo en el bosquejo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo será alguien con poder para vivir en santidad, alguien con poder para vivir en autosacrificio, con poder para llevar su cruz, con poder para proclamar el evangelio con pasión, con poder para enseñar el evangelio y hacer discípulos. Tendrá poder para tener una fe viva, tendrá poder para hablar en lenguas, para hacer milagros, tendrá poder para entender revelaciones que nunca antes le habían sido mostradas, y tendrá poder para hacer la obra de Jesucristo el Señor. Quien no haya recibido al Espíritu Santo y sea lleno del Espíritu Santo jamás podrá vivir en esta vida de victoria que aquellos 120 en el aposento alto fueron capaces de vivir. Podemos ver toda esta dotación del Espíritu Santo en la iglesia fue y debe seguir siendo esencial para que logremos el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Porque hay gente sin éxito en su diario vivir, porque hay gente sin éxito en su estilo de vida sencillo. Les ha faltado lo más esencial en la vida del creyente: ser llenos del Espíritu Santo. La gran comisión es el legado de servicio más grande que existe en los evangelios. Es el legado de servicio más grande que existe en toda la palabra, y nos fue dado a nosotros, los hijos de Dios. Y puedo asegurar que solo siendo vitalizados por el poder del Espíritu Santo podremos ser eficaces en tal labor. Escuche esto, por favor. Lo que para la iglesia temprana fue pasión, para la iglesia de hoy en día, para la iglesia contemporánea, es un programa dentro de la congregación. A aquella iglesia no había que motivarla a predicar el evangelio. A aquella iglesia temprana no había que hacerle una estrategia de evangelismo. A aquella iglesia temprana no había que levantarle un programa y meterles en un discipulado profundo de varios meses para que supieran evangelizar. Aquella gente tenía un fuego que los motivaba a predicar la palabra, porque eran llenos del Espíritu Santo. Estaban dotados para hablar de la presencia y de la salvación de Jesucristo en los corazones por medio del Espíritu
Espíritu Santo de Dios, como dijo Jeremías, ellos también tenían un fuego que era imposible de apagar. Quiero llamar su atención a la primera verdad espiritual de hoy. Ellos recibieron los dones mencionados con el fin de conducir a salvación a hombres y mujeres de aquella época. Y nosotros, la iglesia temprana, necesitamos la misma experiencia con el Espíritu Santo de Dios para que sea evidente que Dios sigue hablando a través de nosotros. Amados y amadas del Señor, era imposible dudar que aquellos hombres y mujeres estaban llenos del Espíritu Santo. Era imposible dudar que Dios seguía hablando por boca de aquellos hombres y mujeres. Es más, era imposible dudar que la gloria de Dios estaba con ellos. Cuando la Biblia me habla de un hombre que con las sombras sanaba enfermos, cuando la Biblia me habla de un hombre que con los pañuelos con los que se secaba el sudor, la gente se los llevaba y echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Cuando la Biblia me habla de una iglesia poderosa en obras, dice la palabra del Señor que iban predicando la palabra en todo lugar, siendo poderosamente ayudados con señales y prodigios por el Espíritu Santo. La iglesia de hoy se llenó de doctrina, la iglesia de hoy se llenó de datos, la iglesia de hoy se llenó de tantas cosas que nos han servido solo para llenar el ego de nuestras almas. Pero la iglesia de hoy ha olvidado llenarse de lo más importante, de lo esencial, de lo vital. Se ha olvidado llenar del Espíritu Santo de Dios. Hoy la iglesia se cuestiona si se habla en lenguas o no se habla en lenguas. Hoy la iglesia se cuestiona si Dios sigue haciendo milagros o eso fue para aquella época. Hoy la iglesia se cuestiona si están los 5 ministerios o fueron para aquellas épocas. Y no lo cuestionamos porque la iglesia dejó de tener poder, porque la iglesia dejó de tener vivencia y se puso a vivir en los datos y en la letra. Escuche esto, por favor. Hoy necesitamos la evidencia de que Dios sigue hablando a través de la iglesia. Y la evidencia de que Dios sigue hablando a través de su iglesia se llama Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La promesa del Padre, Lucas capítulo 24, verso 29 dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Me está hablando del día en que el Señor se le presentó a aquellos camino a Emaús. Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor. Hoy nos debatimos, mucha gente se debate dentro de nuestras filas cristianas de si el Señor realmente resucitó o no resucitó. Pero me hubiera encantado que esta gente que debate sobre ello hubiera tenido la experiencia que tuvieron aquellos hombres camino a Emaús, cuando le vieron vivo caminando con señales indubitables de que había resucitado. Y hoy lo hemos hecho datos y lo hemos hecho doctrina y lo hemos puesto en tela de duda, porque aquellos hombres tuvieron lo que nosotros no estamos teniendo: recibir poder del Espíritu Santo para ser testigos verdaderos. No solamente lo vieron resucitado. El verso 51 del mismo Lucas 24, oiga lo que dice: y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. No solo lo vieron resucitado, lo vieron ser ascendido. Oiga, mi amado y mi amada en el Señor, este tipo de hombres y de mujeres que vivieron la experiencia de verlo resucitado, que vivieron la experiencia de verlo aparecer en medio de ellos en una sala, cuando aquel hombre que le dijo el Señor: ven y mete tu mano, mira que soy yo. No solo lo vieron resucitado, lo vieron ser llevado al cielo. Bendito sea Dios. Este es el tipo de discípulo lleno del Espíritu Santo. Aún así, los discípulos se habían convertido a Cristo y su fe fue fortalecida porque lo vieron resucitar y porque lo vieron ascender. Mas aún así, el Señor les da una orden. Les dice: no se muevan hasta que sean investidos de poder. Hoy tenemos tanto cristiano basando su fe en la experiencia de la salvación.
Pero a mí la Biblia me dice que no fue suficiente la experiencia de verlo resucitado, y no fue suficiente la experiencia de verlo subir al cielo, sino que el Señor les dijo: ya me vieron resucitar, ya me van a ver subir al cielo, pero yo les digo que les falta una tercera cosa: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poderoso Espíritu Santo prometido por el Padre. Aleluya. Por eso el enemigo ha luchado tanto para que la iglesia deje de vivir experiencias con el Espíritu Santo. Hoy tenemos iglesias políticamente correctas. Hoy tenemos iglesias políticamente adecuadas a que las personas que vengan no se sientan aterrorizadas en nuestras reuniones. Pero lo que hemos conseguido con ello son congregaciones que no han experimentado solamente la salvación, pero que no han sido llenas del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo tiene un modelo que es mejor que nosotros nos hemos inventado. El Señor les dijo a sus discípulos: ya saben que son salvos, pero ahora no se vayan hasta ser investidos del poder de lo alto. Hoy eso hemos hecho. La iglesia moderna contemporánea ha hecho tanto énfasis en la salvación de la gente, pero ha olvidado que se necesita la gloria del Espíritu Santo de Dios para que esos convertidos se vuelvan discípulos. Esto me obliga a darle la segunda verdad espiritual de esta mañana. La conversión que alguien puede experimentar en Cristo no debe ser confundida con la consagración a la tarea que el Señor nos encomendó. Hay mucha gente linda que se ha convertido, pero hay mucha gente linda que aún no ha sentido el peso de consagrarse para la obra que Dios nos encomendó. Oiga esto: los discípulos ya creían en el Señor, pero aún no habían recibido una comisión definida, ni el empoderamiento particular en el Espíritu Santo para llevarla a cabo. Fue por esto que el Señor Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta ser revestidos de ese poder. Hoy tenemos muchas personas convertidas a Cristo, mas sin comisión y sin poder. Y es por ello que no se manifiestan en sus vidas ni los frutos de santidad, ni los de autosacrificio, ni los de pasión por evangelizar, ni la fe viva y demás dones que mencioné anteriormente. Escuche esto, por favor. ¿Por qué la iglesia temprana tuvo tanta responsabilidad para enseñar en el nombre de Jesucristo, pero la iglesia contemporánea no siente la misma responsabilidad y peso? Porque la iglesia aquella fue llena del Espíritu Santo, y nosotros hoy le hemos dicho a la iglesia que eso es algo muy bonito, y que si ya sintió cosquillitas en un culto, ya lo tiene. Déjeme darle la tercera verdad espiritual de esta mañana. Aquellos 120 aceptaron su comisión y entendieron la naturaleza de su comisión. Y fue hasta entonces cuando fueron conscientes de la gran necesidad del poder espiritual que Cristo les había prometido. Escuche esto. Preste atención a lo que le voy a decir. Necesitamos aceptar la comisión. Y necesitamos entender el peso de la comisión que nos fue dado, entender la naturaleza de la comisión que nos fue dada, para que podamos sentir necesidad de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Quienes no han sentido, oiga lo que le voy a decir, quienes no han aceptado su comisión y no han entendido la naturaleza de su comisión, jamás sentirán necesidad de ser revestidos de poder de lo alto. Y es lo que está pasando en nuestros días. La iglesia nueva, la iglesia contemporánea, la iglesia moderna no ha sido capaz de aceptar su comisión, ni siquiera ha sido capaz de entender la naturaleza de la comisión que se nos encomendó. Así que podemos pasar nuestros días sin la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, porque para el evangelio y la vida que vivimos, el Espíritu Santo sobra. Pero si quisiéramos tener la vida que estos hombres y mujeres tuvieron, el Espíritu Santo no nos sobraría. Clamaríamos y lloraríamos por él día y noche, como lo hicieron ellos en el aposento alto, hasta recibir la promesa del Padre. Ante tal necesidad, la respuesta de aquellos hombres y mujeres fue consagrarse a sí mismos, asumiendo el llamado como la tarea de sus vidas.
Escuche esto. La respuesta de alguien que siente necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y llena del Espíritu Santo, esa respuesta será una consagración total de la vida. Su renuncia personal, ese morir a todo trabajo ese morir a todo trajo como resultado el ser investidos del poder que se les había prometido. Así que nosotros tendremos que hacer la misma búsqueda inteligente si realmente deseamos que descienda sobre nosotros el poder prometido. En ese poder radica todo lo que es esencial para tener el éxito que deseamos. Amado, amada de Dios, escuche esto. Gente de Centro de Adoración Sin Límites principalmente, y luego los que nos sigan escuchando. No que los demás no sean importantes, sino que Dios me hace deberme a los primeros. Escuche esto. Solo cuando siento la necesidad del Espíritu Santo, me siento en la obligación de entregarlo todo, de renunciar personalmente, de morir a todo, para que traiga como resultado el investimiento del poder que Dios prometió. Y eso se llama búsqueda inteligente. Señor, yo quiero la llenura de tu Espíritu Santo, no, pero no me pidas más de lo que te puedo dar. Señor, yo quiero la llenura del Espíritu Santo, pero mi valentía llega hasta este punto. Señor, yo quiero la llenura del Espíritu Santo, pero servirte tiene un precio, y si no me lo logras pagar, y tendré que irme al mundo. Pero aquella gente tuvo una búsqueda inteligente, porque se dieron cuenta que su necesidad de ser llenos de poder era más grande que cualquier otra cosa, y eso los llevó a sacrificarlo todo. No sé usted, pero yo deseo vivir esa vida también. Eso se llama búsqueda inteligente. No puedo pedirle a Dios que me revista de poder para luego ver qué hago con eso. Dios primero necesita que yo de veras anhele su presencia y que me entregue a Él por completo y que renuncie absolutamente todo, y la gloria de Dios vendrá. Aquellos hombres y mujeres en el aposento alto hicieron aquella búsqueda inteligente. Fue una espera inteligente. Escuche esto. ¿Cómo esperaron aquellos y aquellas lo prometido? Seguro fueron indiferentes, posiblemente hasta inactivos. Siguieron llevando sus vidas ordinarias a ver si pasaba o no pasaba. Hasta se pusieron a hacer los más espirituales. Se pusieron a hacer algunos estudios bíblicos sobre cómo recibir el Espíritu Santo, y cuando ya los tenían hechos, salieron a la calle a hacer la obra de Dios. No. Ellos continuaron orando hasta recibir la promesa. Realmente creyeron a la promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Oraron con fe, fueron persistentes y mantuvieron la expectativa hasta que el poder fue derramado. Eso se llama espera inteligente. Pero hoy la iglesia es inmadura. No aceptan su comisión. No entienden la naturaleza del llamado recibido. Oran de vez en cuando sin fe, sin perseverancia y sin expectativa. Simplemente ya no son conscientes de la real necesidad que tenemos de recibir ese grandioso poder. Ay, amados, esto tiene que dolernos en el corazón. Oramos de vez en cuando y sin fe. Ya no tenemos perseverancia. Es más, nuestra expectativa en el reino de los cielos quizás sea llegar a un altar, a una tarima. Pero ellos no, ellos fueron persistentes. Muchos cristianos de hoy se dan por vencidos rápidamente. Prácticamente pierden de vista la necesidad de ser llenos de este poder espiritual prometido. No existe en sus corazones la convicción de necesidad de este poder maravilloso. Han perdido fe en la promesa del Espíritu Santo.
Entonces, en lugar de agotar las posibilidades y no desmayar en la búsqueda, les es más fácil escuchar doctrinas cómodas sobre que no todos lo recibirán, que no todos hablarán en lenguas, o que todo aquello no es para esta época. Y quién sabe qué más tipo de doctrinas de demonios. Porque no fue más fácil acomodar una doctrina que suene a verdad que agotar las posibilidades hasta que Dios nos dé la experiencia. Porque no fue más fácil hablar de una fe que no tenemos. Porque no fue más fácil hablarle a la gente de una vida que no tenemos. Porque no fue más fácil llenar nuestra boca de conceptos que nuestro corazón no ha recibido jamás. Yo sé que esta palabra es dura, amados, pero si usted recuerda, usted y yo no podemos olvidar lo que Jesús prometió en Juan 7:38, que el que creía en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38, ahí se lo ponen al pie de pantalla. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estos ríos de agua viva se llaman poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso hay tanto cristiano derrotado. Por eso hay tanto nuevo creyente derrotado. Porque estos nuevos creyentes fueron afirmados para salvación, pero no han recibido el glorioso poder del maravilloso Espíritu Santo de Dios. La promesa del Padre para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos y sus hijas. Es curioso, mi amado y mi amada en el Señor. Hoy nos mueven las promesas de Dios de prosperidad. Hoy nos mueven las promesas de Dios de tener casa, carro. Hoy nos mueven las promesas de Dios de tener cosas materiales. Pero no hemos abrazado en nuestro corazón la más grandiosa promesa que el Padre le dio a la iglesia: ser llenos de su Espíritu Santo. Déjeme entrar a algo un poquito más pesado y más difícil. ¿Calificador o descalificador? Voy a darle una verdad espiritual, la más dura de esta predicación. La carencia del revestimiento del poder de lo alto, del Espíritu Santo, debería considerarse en nuestros días como el motivo más importante para la descalificación de un ministerio, para la descalificación de un predicador, para la descalificación de un salmista o de un danzor, para la descalificación de un diácono o de una diaconisa, para la descalificación de un anciano, una anciana de la iglesia, hasta la descalificación de un maestro de una escuela dominical, y claro que sí, hasta para descalificar a cualquier profesor de seminario teológico que quiera enseñarme palabra pero no revestido de la gloria de Dios. Hoy nos hemos llenado de tanta gente que habla tanta basura sin experiencia. Y aunque están predicando la palabra, yo puedo decir que predican basura, porque la palabra de Dios sin la gloria del Espíritu Santo es logos, es letra. Y el mismo Pablo dijo: la mucha letra mata, solo el Espíritu vivifica. La falta de la gloria de Dios en el ministerio, la falta de la gloria y presencia de Dios en cualquier cosa que se haga para el Señor, debería de ser el principal motivo de descalificación de alguien. ¿Se imagina usted si en el día de Pentecostés alguno de aquellos hubiera salido sin ser lleno del Espíritu Santo? ¿Se imagina usted si de aquellos 120 en el día de Pentecostés 110 lo hubieran recibido y 10 no? ¿Cree usted que aquella gente hubiera considerado a esos 10 que no recibieron la promesa como igual que los otros 110? ¿Cree usted que les hubieran tenido en la misma condición, o que les hubieran visto como aptos cuando otros 110 sí fueron llenos de la gloria de Dios? Le aseguro que no. Pero hoy en nuestros días la iglesia se ha vuelto tan almática, la iglesia se ha vuelto tan común y tan corriente,
que nos asusta que alguien sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Y quien sea lleno del Espíritu Santo de Dios es el loco, la loca, no dándose cuenta que más bien es el único, la única calificado, calificada para hacer la obra de Dios. Aleluya. Le pongo algunas preguntas. ¿Usted hubiera considerado apto para el llamado a quien hubiera recibido la gloria de Dios en el día de Pentecostés? ¿Hubiera sido justo considerarles aptos para la tarea a la que Cristo les llamó? Pero hoy tenemos en nuestros altares a ministros en todas las áreas que son buenas personas, habilidosas en sus talentos, pero sin la llenura del Espíritu Santo. Por eso hoy la iglesia del Señor es talmática, llena de sentires, pero no de verdades. Por eso nos hemos llenado de tanta cosa. Por eso la iglesia ha perdido demostración. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que no es Él el que ha cambiado, somos nosotros. En el Antiguo Testamento ya se vislumbraba el problema del corazón del hombre. Así que manda decir el Señor desde la antigüedad: si me buscares como me buscas al oro y como buscas a la plata, de cierto yo me despertaría por ti y haría próspera la morada de tu justicia. Pero hoy, al igual que en aquel momento en que se dio aquella palabra, estamos más preocupados por conseguir el colón, por conseguir el dólar, que por entender que la llenura del Espíritu Santo haría que Dios se ocupara de todo lo nuestro. Yo quiero ir terminando. Le hago varias preguntas ahí. ¿Seguiremos calificando alto a un líder espiritual no lleno del Espíritu Santo? ¿Tendremos que soportar la dura carga de un maestro o profesor de instituto que carece de la gloria de Dios, con la promesa hecha para nosotros por parte del Señor, del mismo Señor Jesucristo? ¿Qué excusa podemos dar para permanecer sin poder en este tiempo? La promesa fue hecha para aquellos y para nosotros. Seguiremos buscando nosotros la manera de excusar nuestra falta de poder. Seguiremos buscando las más bonitas palabras que suenen medias espirituales para calificar nuestra falta de pasión. Seguiremos buscando las mejores frases en la Biblia, las que se me acomoden para poder yo calificar que ante Dios estoy descalificado. Yo creo, amados, que llegó el tiempo de regresar a aquello y volvernos a encerrar a la búsqueda del Espíritu Santo, que es lo que le falta a la iglesia y a este mundo que se ahoga en destrucción. En estos días ve uno tanta cosa escrita en las redes sociales, pero lo que más asusta es ver a una iglesia que ya no espera al Señor. Lo que más asusta es verlo en los comentarios de las redes sociales, a una iglesia que no discierne los tiempos que estamos viviendo. Ver a una iglesia que está sumida en todo tipo de negocios y de situaciones, pero no en el negocio del cielo. Ver una iglesia agotada y disminuida como el mundo mismo, porque no han entendido que el Espíritu Santo magnifica y potencializa. Entonces pretendemos que se nos califique bien, cuando Jesús claramente le dijo a los discípulos que ya habían creído en su resurrección y que ya le habían visto ser ascendido al cielo: no se muevan
hasta ser investidos del poder de lo alto. Hasta Jesús sabía que sus discípulos, sin ser llenos del Espíritu Santo, las visiones y las revelaciones que habían tenido y las experiencias maravillosas que habían tenido no les iban a servir para soportar todo lo que se venía. Tal vez por eso la iglesia de hoy está tan asustada como el mundo, tan preocupada como el mundo, tan encerrada como el mundo. Aquellos tenían una fe viva, nosotros tenemos una fe muerta. Y tal vez usted estará pensando, no hable por mí, pero Santiago dice, muéstrame tu fe con obras. Porque yo encuentro en la Biblia un hombre que después de haber recibido un naufragio, porque lo habían apresado para llevarlo a Roma, para juzgarlo, termina en una isla después de haber sufrido un naufragio donde él no gritó como el resto, porque mientras todos gritaban porque el barco estaba siendo azotado y se estaba despedazando, este hombre que tenía la llenura del Espíritu Santo estaba puesto en medio diciendo, no se preocupe, porque anoche el ángel de Dios estuvo conmigo y me aseguró que ni uno solo de nosotros perecerá. Y ese mismo hombre lleno del Espíritu Santo se acercó a una hoguera y dice que una serpiente brincó y lo mordió, y todos decían, este es culpable porque ni la muerte lo perdona. Pero cuando vieron que no moría, empezaron a cambiar el discurso y a decir, este es un Dios. La llenura del Espíritu Santo hacía a los cristianos osados. La llenura del Espíritu Santo hace a los cristianos hacer lo que el mundo común no hace. La llenura del Espíritu Santo hace que los cristianos con una fe viva caminen sobre el fuego sabiendo que no le quemará, y caminen sobre el agua sabiendo que no les anegará. Bendito sea el Señor. Los cristianos con una fe viva, con una fe real, esos cristianos no tienen absolutamente nada más que confianza y convicción en el Dios que dijo, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Son los que tienen la fe suficiente para saber que hollarán al áspida, al dragón, al cachorro de león y al dragón, y nada les hará daño, como dijo el Señor. Voy a decirle algo para terminar. Solo tenemos dos caminos. Seguir buscando los pensamientos y las palabras para desacreditar cualquier cosa que vaya en contra de lo que realmente estoy viviendo, o aceptar mi condición y lanzarme tras la verdadera búsqueda de la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué aquellos hombres entregaron su vida por Cristo? Porque eran muy valientes, muy machos, muy capaces. No le tenían miedo a la muerte. No les estoy hablando de Pedro y de Pablo, aunque eran también humanos como nosotros. Les estoy hablando de padres, mujeres y niños que fueron entregados a un circo romano y prefirieron morir. Usted léalo, por favor. Los anales de la historia dicen que aquellos cristianos fueron devorados por leones mientras cantaban alabanzas a su Señor. Esos no corrieron, no gritaron, no se amedrentaron, no negaron su fe, no entregaron su salvación. Esos sabían que había una corona prometida. Necesitamos volver a tener llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Vamos a orar. Padre, personalmente, porque no puedo orar por nadie, solo por mí. La historia me habla de cristianos que prefirieron ocultarse en cuevas y catacumbas para compartir la palabra y adorarte.
a perder el gozo de estar juntos. La historia me habla de creyentes valientes que fueron engañados y sacados de esas cuevas y catacumbas y llevados a los circos romanos para ser destrozados por leones mientras el mundo se reía. Y estoy seguro que dentro de esos cristianos en los que a veces no pensamos, porque a veces pensamos en profetas de la antigüedad, en los apóstoles, en esos grandes, en esas grandes, pero estoy seguro que cuando tu palabra dice que aquellos hombres y aquellas mujeres, el mundo no era digno de ellos y de ellas, no solo se está refiriendo a aquellos poderosos profetas y a los tremendos apóstoles que tuviste, también se está refiriendo a aquellos hombres, aquellas mujeres que prefirieron ver a sus hijos ser destrozados en los circos romanos que negar su fe, que perder su libertad. Gente llena del Espíritu Santo de Dios. Ellos no podían poner sus equipos a todo volumen en la casa para que los vecinos oyeran la alabanza. Ellos no podían salir con una Biblia para ir un domingo a un culto. Ellos pudieron haber, Señor, ellos pudieron haber ocultado todo. Pudieron haberse quedado en casa, el lugar más seguro, pero no. Hoy nos gozamos tanto pintando la figurita del pez. Lo ponemos en nuestras camisetas, playeras, franelas, como le diga usted en su país. Lo usamos en los logos de nuestras congregaciones, porque se nos olvidó que aquel pescadito era el símbolo para llegar a un lugar oculto, escondido, secreto, donde la iglesia se reunía para escuchar tu palabra y para adorar juntos. Lo que para nosotros hoy es adorno, para ellos fue sacrificio. Yo te pido, Señor, hazme valiente, radical. Recuérdame cada día de mi vida que la ley de la ofrenda es morir en el altar. Yo soy tu ofrenda. Te buscaremos, Espíritu Santo, hasta ser llenos, porque necesitamos ser osados, valientes, esforzados. En el nombre de Cristo Jesús, el Rey.